Bien, ahora escucharemos el panel Abastecimiento de combustibles líquidos para la seguridad energética. En esta ocasión contamos con las intervenciones de José Carlos Barreto, vicepresidente de Operaciones de Terpel. Asimismo, contamos con la participación de Amaury de las Priella, presidente de Petromil, Héctor Manosalva, presidente del CENIT, y Pedro Fernando Manrique, vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol. El moderador será Nicolás Pareja Bermúdez, director de El Universal. Doctor Pareja, tiene usted la palabra, adelante. Perdón, muy buenas tardes. Debo agradecer esta invitación que nos han hecho en nombre mío y por supuesto de los panelistas. Bienvenidos a este panel que me corresponde moderar, abastecimiento de combustibles para la seguridad energética. Les saludo muy especialmente a mis compañeros panelistas, Juan Carlos Barreto, vicepresidente de Operaciones de Terpel, a Pedro Manrique, vicepresidente comercial de Mercado de Ecopetrol, a Amaury de las Priella, presidente de Petromil, y a Héctor Manosalva, presidente de CENI. El objetivo de este panel es brindar elementos para el análisis del rol de los combustibles líquidos en la seguridad energética del país, en el marco de las perspectivas de la reactivación económica apalancada en el sector minero y la transición energética. Y bueno, cuando planeamos este encuentro no nos imaginamos que lo haríamos en el decurso del paro nacional que estamos viviendo, de manera pues que no podré sustraerme de algunas preguntas en torno a esta realidad. Vamos a comenzar con José Carlos Barreto, vicepresidente de Operaciones de Terpel, a quien le pido el favor que contextualice el tema de los combustibles líquidos en Colombia y la seguridad energética, para lo cual sé que acompañará con imágenes que soportará su presentación. Por favor, adelante, José Carlos, con tu presentación. Gracias, buenas tardes, Nicolás. Para mí es un gusto estar aquí con Amaury, Pedro, Héctor, compartiendo este tema tan interesante. Yo tenía aquí unos slides de contexto sobre este interesante tema y quiero muy rápidamente, no pretendo pues puntualizar sobre ningún tema específico, simplemente dar un contexto sobre el entendimiento que tenemos nosotros sobre el abastecimiento y la capacidad de almacenamiento de productos estratégicos, especialmente combustibles líquidos. Entonces, comienzo pues por comentar que según el decreto el 1273, que es el que regula la capacidad de almacenamiento, todos los mayoristas en la cadena de combustibles tenemos la obligación de tener como capacidad de almacenamiento el 30% de nuestras ventas. Este 30%, que equivale a 9 días de inventario, en la práctica se convierten en 4,5 días de inventario efectivo. Pues porque en unas partes del mes está muy hacia la parte del lleno de los tanques y en la otra parte hacia el seco de los tanques. Por lo tanto, en últimas, el país cuenta como inventario de los mayoristas con 9 días entre lo que tienen los mayoristas en sus plantas y lo que hay en inventario en refinería listo para ser bombeado a través de los tubos. Estos 9 días, ante la eventualidad de una importación de productos por una falla en el proceso de refinación, son insuficientes porque tomaría entre 17 y 22 días el producto desde el momento en que sea colocada una orden de compra a Houston, embarcada y traída a Puerto Colombiano para llegar a Bogotá, y unos 27 días para llegar a una ciudad como Cali. Entonces, si a eso le sumamos que la alternativa de entrada es el puerto de Pozos Colorados en Santa Marta, las alternativas portuarias como Barranquilla, Cartagena o Buenaventura tienen limitaciones porque están desconectados de la red principal del país. Esto
pues visto como contexto, nos plantea la necesidad de tener almacenamientos estratégicamente ubicados cercanos a los principales centros de consumo. Ahora, el uso de inventarios que estuvieran almacenados como estratégicos en caso de presentarse una crisis deberían estar reglamentados de manera clara y con una velocidad de respuesta. Por lo tanto, ese es otro punto clave de la definición. La decisión de uso de estos inventarios estratégicos, en el caso de que se definan, tiene unas implicaciones económicas porque el inventario tiene un costo de reposición y este costo de reposición no sigue, en el caso colombiano, la fórmula del IPE vigente en el momento de consumo. Entonces, allí, digamos, para expresarlo como contexto, lo que quisiera colocar aquí en el panel es cómo tiene la necesidad de unos inventarios estratégicos, pero que le falta bastante debate en definir, óyeme, quién lo paga, cuál es el rol del inversionista en caso de que quiera alguien invertir en la constitución de estos inventarios, cuánto se necesita para hacer una actualización del sistema de internación en el caso de los poliductos, pues que aquí nos acompaña Héctor Manosalva, que dará su correspondiente opinión en cuanto a lo que se requiere para poder transportar estos productos eficientemente desde un puerto hasta el interior del país. Y por último, las reglas del juego en que el costo de este inventario estratégico tendría que ser necesariamente transmitido a la estructura de costos del combustible colombiano o ser de otra manera pagado por el Estado, que lo vemos, yo no lo veo por lo menos en el caso particular de que sea factible. Entonces, eso es lo que quería poner como contexto y quedo pues atento a cualquier pregunta o observación. Muchísimas gracias. Precisamente sobre lo que estabas refiriéndote, me gustaría darle la palabra a Pedro Manrique, vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol, quien también nos ayudará a poner el tema en contexto, para lo cual contará con una breve presentación antes de pasar al ciclo de preguntas y respuestas. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Un saludo muy especial a los organizadores de este evento y un saludo muy especial a todos mis compañeros y colegas del panel. Sí, efectivamente, una de las cosas que quiero poner en contexto es precisamente el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de la demanda, ¿sí? Nosotros tenemos, y yo no sé si la presentación, perfecto, sí, pasemos al siguiente lámina, la siguiente, por favor. Es muy importante entender el momento que nosotros estamos viviendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso, perfecto. En esta lámina, básicamente, yo quiero compartir con todos ustedes es de dónde venimos y qué ha pasado en el último año, donde hemos enfrentado pues una de las peores crisis en la historia de Colombia y del sector en términos de demanda de combustibles. Ustedes pueden ver que nosotros el 2019 lo cerramos con una demanda total país de 270,000 barriles de combustibles. Y cuando hablo de combustibles estamos incluyendo la gasolina, el diésel y el jet y la gasolina extra. Y básicamente nosotros tuvimos un pico de demanda y veníamos por una senda de crecimiento de esta demanda muy importante para el país, que esto demuestra pues una salud en la economía, ya que los combustibles que nosotros consumimos en este país, que demanda el país, pues es el reflejo precisamente de la situación económica del país y de esa dinámica del país tan importante. Entonces, en el primer trimestre del 2020, nosotros vemos que esa cifra se disminuyó de 270 a 258,000 barriles. Y ahí vemos, pues, básicamente qué empezó a suceder en el primer trimestre del 2020 y pasamos al segundo trimestre, donde llegó la pandemia y el gobierno tuvo la necesidad de tomar medidas precisamente de aislamiento, donde todo el mundo se quedó en sus casas y empezó el trabajo remoto y lo que ya todos conocemos. Y este ha sido tal vez el peor trimestre que nosotros hemos tenido en términos de demanda. Entonces, cuando yo hablo de demanda, este es el mercado realmente que nosotros tenemos en combustibles en Colombia, donde
ese mercado es donde todos nosotros, los que estamos aquí en este panel y todos los que pertenecemos a esta cadena de valor, pues nos interesa mantener una forma saludable porque de ahí depende el negocio de todos nosotros. Entonces aquí vemos que esa caída abrupta donde nosotros básicamente el diésel cayó, la gasolina cayó casi a la mitad, el diésel cayó más o menos a un 60%, y obviamente pues el jet, donde no hubo transporte pues aéreo, se redujo básicamente a un 10%. Entonces el peor momento que nosotros vivimos fue en el año pasado, en este segundo trimestre. De ahí comienza una senda de recuperación, y esta senda de recuperación pues fue muy difícil en el tercer trimestre, pero ya vimos cómo el país fue saliendo poco a poco en la medida que se fueron tomando medidas de recuperar la economía y la dinámica del país en términos de movilidad. Entonces, y cerramos un cuarto trimestre pues que realmente fue bastante positivo dadas las circunstancias que vivimos el año pasado. Nosotros cerramos el cuarto trimestre, como ustedes ven, 252.000 barriles, donde prácticamente hubo una recuperación en términos de diésel y en términos de gasolinas. Ustedes ven que la gasolina antes tuvo unos consumos superiores a los que nosotros cerramos en el primer trimestre del 2020 y en el promedio que tuvimos en el 2019, de nuevo que es la referencia, es el pico que nosotros tuvimos dada esa senda de crecimiento del país. Ahora, en el comienzo de este año, en el 2021, ¿qué vemos? Que nosotros tenemos una demanda que logramos 258.000 barriles, que nos pone prácticamente a tono con lo que sucedió en el primer trimestre del 2020, donde pensábamos que esto ya era un tema de recuperación, que muy poco nos íbamos acercando precisamente a llegar a ese punto de partida, que es esa referencia del 2019, y arrancar de ahí en adelante a la recuperación y esa senda de crecimiento. Pero desafortunadamente lo que estamos viendo en este momento es totalmente contrario. Nos encontramos con que lo que llevamos del mes de abril, el mes de mayo, por toda la situación precisamente de salud, del COVID, de aislamientos, de contagios, la tercera ola y todo el tema de los paros y los bloqueos que hemos visto en todo el territorio nacional, pues esto nos ha llevado a que estamos retrocediendo en esa demanda. Entonces, al caerse esta demanda, obviamente esto presenta unos retos contrarios a lo que normalmente vivimos nosotros en el día a día. Y básicamente bueno, primero, cómo asegurar ese abastecimiento a todas las áreas del país en medio de toda esta situación que estamos viviendo, de bloqueos. Y sin embargo, pues el gobierno ha hecho un gran esfuerzo precisamente de establecer estos corredores humanitarios y poco a poco hemos ido recuperando como estos inventarios, pero la caída es muy significativa. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En esta lámina, ustedes ven, este es un tema que nosotros venimos haciendo el seguimiento semanalmente a cómo es esa evolución principalmente del diésel y la gasolina. Como vemos, el diésel se ve muy, muy golpeado en las últimas 2 semanas, donde básicamente estamos retornando a los niveles que tuvimos nosotros el año pasado en las peores épocas de la pandemia. Ahora, la gasolina obviamente trató de mantenerse, pero en las últimas 2 semanas hemos visto un deterioro. Sin embargo, en la última semana, de nuevo, a raíz de todas las actividades y los esfuerzos del gobierno de establecer estos corredores humanitarios que permiten básicamente llegar con estos combustibles a las diferentes zonas, y eso lo ven muchos de ustedes, a Mauri y lo mismo que José Carlos, pues eso lo ven en sus compañías porque ustedes llegan a la última milla, ustedes son los que tienen esa responsabilidad y esa gran carga de hacer llegar a través de todo su sistema de transporte, pues a la última milla y construir otra vez estos inventarios en zonas alejadas y zonas importantes como el sur del país. Ahora, se está viendo este repunte, entonces lo que vemos es que estamos tratando de recuperarnos y ese pico lo vemos en esa última, los últimos datos que contamos de los últimos 3 días y del fin de semana pasado, donde vemos que básicamente tenemos ese pico de recuperación, sobre todo en gasolina y obviamente de cierta forma en diésel. Pasemos a la siguiente lámina, donde quiero básicamente concluir, pues, qué está pasando. Esta es una lámina donde nosotros vemos diariamente y vemos los picos que nosotros vemos básicamente son los fines de semana. De los fines de semana, obviamente, pues la distribución de combustibles en el país toma una dinámica muy diferente. Sin embargo, en las últimas 2 semanas vemos el reflejo ya un poquito, esos movimientos diarios que se ven de los combustibles,
Y esto es una data histórica muy importante precisamente para ver qué estamos viviendo, cómo estamos nosotros enfrentando precisamente esa situación de combustibles y ese abastecimiento del país. Ahora, yo quiero simplemente para concluir un mensaje importante desde la perspectiva del refinador, y es que nosotros en Colombia tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos un sistema de refinación muy sólido, es un sistema confiable donde nosotros producimos básicamente el diésel, la gasolina y el jet que necesita el país. El interior del país es abastecido desde la refinería de Barrancabermeja, que es una refinería que tiene una confiabilidad muy alta, y la refinería de Cartagena, que es una de las refinerías más modernas y de alta conversión en América Latina, donde nosotros básicamente proveemos combustibles a la costa norte y exportamos los excedentes. Nosotros en diésel somos autosuficientes y exportamos diésel. Y en gasolina, nosotros de la gasolina que producimos en nuestro sistema de refinación, proveemos el 80% de las necesidades del país y estamos importando más o menos un 20% de esas necesidades del país, lo cual hace que Colombia tenga un sistema muy estable, ya que nosotros contamos con la materia prima, que son todos nuestros crudos nacionales, precisamente para poder nosotros alimentar este sistema de refinación, y eso hace que la cadena nuestra sea muy sólida, de tal manera que nosotros producimos lo que necesitamos con muy pocas necesidades de importación, y obviamente pues todo el sistema de la cadena de valor que pues mis otros compañeros de panel pueden explicar mejor que yo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Antes de pasar al ciclo de preguntas y respuestas, me gustaría escuchar un análisis de Mauri que me hizo recientemente. Le pido el favor que lo comparta con el grupo. A Mauri, por favor. Gracias, Nico, y gracias, bueno, a la Andy por invitarme a ser parte de este congreso de Colombia Genera. Y bueno, para mí es un honor estar aquí acompañado por estos compañeros que alguna vez en la vida nos cruzamos en nuestros trabajos. Muy contento de verlos nuevamente. Bueno, no, quería aprovechar, Nico, este espacio para hacer una reflexión por unos minutos, sinceramente, sobre la conveniencia o no de realizar estas inversiones para almacenamiento operativo y de abastecimiento que requiere el país. Todo el mundo lo tiene claro, pero que realmente para lo que hemos detallado y analizado, el plan indicativo de almacenamiento que preparó la UME, pues habla de unas inversiones que superan los 2.000 millones de dólares. Solamente estamos refiriendo a los temas de los terminales en abastecimiento. Y como el evento está relacionado con el tema de la transición energética, entonces yo digo, y esa es la reflexión que quisiera compartir, es si tiene sentido hacer esa inversión si estamos a puertas de entrar en una transición energética que, por lo que he visto en todo el día, ya es una realidad. O sea, lo que nos ha dicho Colombia Genera es que esto es una realidad. Entonces, y no quisiera, pues, porque lo que hemos visto en todas las charlas es que transición energética es muy amplio, es un concepto muy amplio, pero lo acotemos directamente al tema que creo que nos compete aquí en este panel, y es el tema de la transición de los combustibles líquidos a combustibles alternativos como la energía eléctrica, como el gas natural, como el gas propano vehicular, o como puede ser el GNL, ¿sí? Hablemos de esa transición energética. Entonces, sin embargo, esa es la reflexión que quiero compartir, es que si bien en países desarrollados, adelantados, como por ejemplo los países europeos, esta transición va a ser bastante más acelerada. A mi concepto es que en el caso de Colombia, esto va a tomar mucho más tiempo de lo que realmente creemos. Las charlas que he tenido, por ejemplo, tuve oportunidad muy cerca, hace poco, de escuchar una de Luis Ernesto Mejía. Decía él que esto puede tomarse inclusive más de 20 años, o quizás 20 años, en esta transición. Él mismo comentaba que la energía eléctrica, pues seguramente va a ser la fuente para todas las flotas de transporte urbano en las ciudades. Ya lo estamos viendo, todos los transportes masivos se están yendo a energía eléctrica. El gas natural vehicular debería ser, quizás por su economía, pero también
por su eficiencia y por temas ambientales, el combustible, por ejemplo, para los vehículos de mayor movilidad en un día como los taxis. Pero el diésel definitivamente seguirá siendo el combustible líder en el transporte interurbano, ¿sí? Que es un volumen, como Pedro sabe y José Carlos sabe, volúmenes importantísimos del total del consumo de combustibles del país. Y si hablamos de la gasolina, seguirá siendo el combustible líder también en los carros particulares. Pues porque no vemos todavía mucho sentido económico el carro eléctrico, por lo menos en el corto y mediano plazo en Colombia. Por lo anterior, y teniendo en cuenta este tema de asegurar la confiabilidad de los combustibles en todos los rincones del país, pues yo creo que así como uno pensaría que a simple vista se hace necesario llevar a la práctica lo que la Agencia Internacional de Energía ha recomendado y precisamente esas recomendaciones ya fueron recogidas por parte de la UME en el Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustible. ¿El plan qué hace? El plan lo que hace es simular el abastecimiento y la confiabilidad en el suministro del petróleo y de los combustibles líquidos bajo diferentes escenarios de oferta y demanda de petróleo, por supuesto, pero también distintos escenarios de oferta de combustibles líquidos y de demanda de esos productos. Y también, por ejemplo, también hace unos análisis sobre operación de los diferentes modos de transporte, así como hace unos análisis de contingencias que se puedan presentar en los sistemas de refinación y en los sistemas de transporte de los productos en el país. Pero no quiero entrar en detalle en este tema del upstream ni del midstream, pues, incluyendo los puertos, ni tampoco de lo de refinación, porque yo creo que aquí en el panel hay personas más expertos como Héctor y Pedro que pues, seguramente podrán hablar mucho mejor que yo de estos temas. Pero sí me quiero referir al tema de almacenamiento estratégico, que es donde nosotros como distribuidores mayoristas nos compete y seguramente podremos jugar un rol importante. Allí, pues, traigo a colación pues, el comentario que hace la Agencia Internacional de Energía, que considera que las reservas de emergencia son una magnífica herramienta para mitigar las interrupciones físicas en suministro de combustible. Y ya hoy vimos todos lo que nos ha pasado desde el 28 de abril hacia acá y cómo hemos sufrido precisamente por no contar con esta emergencia de abastecimiento estratégico, ¿sí? El estudio de la agencia pues evalúa 3 resultados, ya con esto termino mi reflexión, y concluyen que el país requiere aproximadamente unos 5 millones de barriles de abastecimiento estratégico. Y propone allí que el 25% de esos barriles deberían estar localizados en la costa atlántica, específicamente en el corredor Cartagena-Barranquilla, y que el 75% debería estar ubicado precisamente donde está la mayor demanda del país, que es en el interior del país. Para finalizar, nuevamente traigo a colación el tema de la inversión. El estudio dice que tanto en infraestructura en los tanques de almacenamiento, o sea, lo que es lámina, así como también el inventario de productos, porque hay que llenarlos y tenerlos disponibles cuando se requiera, eso es los 2.000 millones de dólares de inversión que estamos hablando. Y ellos también en ese trabajo hacen un estudio de entonces cuál debe ser ese cargo de tarifa que, como dice José Carlos, debería cargarse al precio de los combustibles, y hablan que deben ser más o menos 200 pesos por galón. La pregunta que me hago, y es una reflexión que quisiera compartir con todos, es: ¿este país en este momento aguanta que el precio de los combustibles aumente 200 pesos por galón? Lo pongo ahí sobre la mesa. Ese era mi comentario, Nico. Gracias. No, gracias, Mauri. La verdad es que nos ha puesto a pensar. No creo que debamos pasar por alto estas reflexiones, y seguramente las podremos tocar un poquitico más adelante en este panel o en los paneles que siguen, pero creo que los interrogantes quedan planteados. Ahora quisiera que nos acompañara en esta parte, que es de preguntas y respuestas,
en donde, por supuesto, todos pueden participar. ¿No? El hecho de que haga una pregunta a uno de los panelistas no quiere decir que los otros no puedan responderla, así que con toda tranquilidad pueden pedir la palabra y yo se las concedo. Pero quiero comenzar con Héctor, dada su vasta experiencia y conocimiento del sector. Héctor Manosalva, el presidente del CENIT, como lo dije. En tu opinión, Héctor, ¿cuál es el papel de los combustibles líquidos en la seguridad energética del país, sobre todo después de haber escuchado estas intervenciones que te preceden? Nicolás, muchas gracias. Igualmente un agradecimiento a la Andy y un saludo muy especial a los compañeros de panel, en donde desarrollaremos una discusión muy interesante para el sector y para el país. Sin duda, los combustibles líquidos tienen una importancia relevante en la seguridad energética de los países. Los estudios actuales, tanto de proyección de consumo como de composición de la canasta energética frente a estos consumos, establecen que hoy en día el 90% de los combustibles líquidos son los que permiten la movilidad, el transporte. Y esto es la gasolina, el diésel y el jet. Y lo que igualmente establecen los estudios es que para la década del 40-50 todavía los combustibles líquidos tendrán una participación entre el 70 y el 80% de la canasta energética, y esto da cuenta que lo que tenemos es retos por delante como parte de la cadena para poder garantizar el abastecimiento de los combustibles que requieren las economías. La situación en Colombia establece, ya Pedro nos lo explicó en detalle, cómo ha sido el comportamiento de la demanda, pero igualmente las proyecciones que se han venido realizando es que vamos a tener una recuperación de la demanda 2019 para el periodo 2022-23. ¿Qué pasa más allá de este periodo? Hay unas proyecciones que establecen que habrá un incremento en el consumo de combustibles líquidos del 2% en adelante y un crecimiento del 7% en jet. Eso significa que hay unas condiciones de mercado y unos retos de infraestructura que habrá que poder atender. Pero lo que sí cambia radicalmente hacia adelante es la forma en que desarrollamos nuestra actividad. Claramente, las propuestas deben tener un compromiso asociado a la reducción de las emisiones, a impactos ambientales positivos, a mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de los combustibles, a mirar energías alternativas y claramente incorporar las energías renovables. Entonces, ese es el próximo futuro que nosotros vemos frente a la actividad y a la importancia que seguirán teniendo los combustibles líquidos en la seguridad energética de los países. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Por supuesto, no sé si alguno quiera agregar algo. Bien, podemos seguir entonces. Para la siguiente pregunta la quiero hacer con base en las presentaciones que ya vimos, ¿no? Y quisiera que en este caso fuera José Carlos Barreto quien nos diera la primera respuesta en esta segunda pregunta. José Carlos, perdón, ¿cómo ves al país en infraestructura de combustibles líquidos? Desde allá, desde Terpel, ¿cómo se ve esto? Gracias, Nicolás. Mira, fíjate que me apalanco en lo que comentó Mauri. Obviamente ya comentábamos que era deficiente para efectos de un problema de refinación, pero como lo comentó Pedro, el sistema es robusto, es poco probable que falle, tenemos una buena capacidad de refinación, pero no puedo dejar de lado el que en lo que nos viene ocurriendo con el paro, el impacto no ha sido en la red de transmisión hasta los nodos donde termina el poliducto. El impacto grande ha sido del último nodo hacia las plantas desconectadas en los sectores apartados del país. Entonces, por ejemplo, fíjate que tenemos combustible en nuestras plantas en Cali, en Buga, tenemos combustible en nuestras plantas en Neiva, pero no hemos podido cargar los carrotanques que llevan desde esas plantas hasta sectores como Nariño, que está totalmente desabastecido, hasta todo el Putumayo, que tiene hoy día, estábamos
con dificultad para conseguirle combustible, gasolina a las ambulancias de Florencia a Caquetá y todo lo que tiene que ver con el área de Puerto Asís. Todos los llanos orientales que van desde el Meta en Apiay, que es el último nodo de poliducto, hasta Arauca, están con problemas de intermitencia en el abastecimiento, no por la red de poliductos, sino por los impactos de los bloqueos en las vías. Entonces, eso nos pone en otra perspectiva de lo que constituiría los abastecimientos estratégicos. Entonces, ¿de qué sirve un abastecimiento estratégico tan grande como el que podemos tener nosotros hoy día en Tocancipá? Si desde Tocancipá que va el combustible al llano no logra pasar de retenes que están ubicados en Duitama y Sogamoso y no logramos pasar por allí para ir al llano. Nosotros duramos con inventarios atrapados del orden de 1,5 millones de galones en carrotanques en sectores como Duitama y Sogamoso. Entonces, fíjate que esa parte lo pone uno a pensar o a cambiar de perspectiva con respecto a la deficiencia en capacidad de almacenamiento y más bien es la deficiencia en cómo mover ese producto hacia las zonas más apartadas y necesitadas del país. Muchas gracias, José Carlos. Uno les escucho hablar a ustedes, los que están en el sector de los hidrocarburos y también de la experiencia periodística, en las dificultades que tiene el país para crecer mucho más, ser más poderosos, más sólidos, más seguros en este sector, por cuenta de las regulaciones tan farragosas, difíciles de entender, a veces contradictorias. Es como si a veces el Estado quisiera que las cosas no funcionaran, que todo fuera más difícil. Por eso quiero preguntarle a Pedro Manrique y que los demás me colaboren con sus respuestas también. ¿Cómo acelerar la regulación para generar reglas claras e incentivar la inversión en el sector? Pedro, por favor. Gracias, Nicolás, por la pregunta. No, efectivamente, existe mucha regulación, pero mucha de esta regulación es necesaria. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a mirar también qué es lo que tenemos ahora y hacia dónde queremos llevar todo este sector de los combustibles, ¿sí? Porque de todas maneras el gobierno y la regulación, especialmente en el Ministerio de Minas y Energía, sí se han explorado alternativas de mirar a ver cómo modernizar un poco más y flexibilizar estas normas y permitir que haya más jugadores, ¿sí? Eso ya se ha visto en muchos países. Hemos hecho también una referenciación de qué ha pasado en muchos países y hay muchas lecciones aprendidas, ¿sí? Entonces, creo que la tarea la hemos hecho entre los agentes que estamos aquí participando en este panel y en colaboración con el Ministerio y con los reguladores. Y efectivamente sí hay formas de dinamizar este sector, pero hay que buscar la forma más apropiada y el momento más apropiado para la industria, ¿sí? En este momento, obviamente, la coyuntura pues es algo que nosotros tal vez nunca hemos visto en este antecedente, porque obviamente han habido bloqueos puntuales, pero bloqueos generalizados en el país que nos lleven a la situación como la describe José Carlos, que la comparto plenamente, porque nosotros pues estamos apoyando precisamente todo este esfuerzo de cómo hacer para llegar a solucionar todos esos cuellos de botella que se nos han presentado en Neiva, en Nariño, Pasto. Estamos tratando en conjunto con el Ministerio de importar producto de Ecuador precisamente para suministrar a Nariño. Estamos en negociaciones con Perú para traer combustible a través de la frontera con Ecuador, de tal manera que podamos subsanar todas estas deficiencias en estos sitios alejados. Estamos internando a través de Tumaco, estamos importando combustible de Tumaco, Buenaventura. O sea, estamos haciendo una cantidad de actividades que nosotros antes no habíamos hecho. Normalmente teníamos ciertos problemas en ciertas áreas, pero algo tan generalizado como lo que estamos viendo en el país realmente es bastante inusual y obviamente pues el gobierno está tomando las medidas del caso. Pero realmente sí hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Y creo que el gobierno ha tomado ciertos pasos, pero de nuevo, las cosas hay que hacerlas un poquito con calma porque no todas
los esquemas funcionan en todos los países. Y lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, los problemas que se presentaron en México con ciertas medidas que se tomaron regulatorias, problemas que se han presentado en Brasil, en el mismo Perú, ¿sí? Hay que tener en cuenta un poquito la madurez que tiene el sector, el estado en que se encuentra y la infraestructura que tiene el país, ¿sí? Porque para poder nosotros hacer cambios regulatorios también tenemos que prepararnos para esos cambios regulatorios y aprovechar toda la infraestructura y todas esas grandes inversiones que hemos hecho, no solamente en refinación, sino también en transporte, en almacenamiento por parte de todos los agentes de la cadena. Entonces, yo creo que esa infraestructura que tenemos es robusta, pero sí hay cuellos de botella y hay forma de optimización y definitivamente, pues yo creo que hay una oportunidad grande para trabajar entre todos y tratar como de llegar a un consenso de cuál es ese futuro que todos queremos de este sector y cómo queremos mejorar el negocio y obviamente siempre teniendo en mente en que debemos tener un abastecimiento y un autoabastecimiento para el país y que incluya absolutamente todas las regiones de este país. Gracias, Nicolás. Gracias, Pedro. Yo no quiero pasar la pregunta, yo quisiera quedarme aquí. Quisiera escuchar a los demás. Amaury, cuéntanos tu opinión, porque pues, sí quiero saber. No, y yo quisiera quizás volver un poco a tu pregunta anterior, que José Carlos pues solamente, digamos, comentó un tema de la infraestructura que lo vemos bastante débil, que es ya el punto final, ¿no? O las plantas que están desconectadas del sistema. Pero y yo creo que el más adecuado para hablar de esto es precisamente Héctor, porque él sabe más que yo del tema. Nosotros tenemos, Nicolás, un solo puerto por donde se importa el combustible que requiere, la gasolina que requiere el país, que es Pozos Colorado. Yo creo que nosotros no podemos solo depender de un solo puerto, tenemos que buscar otras alternativas. Por ejemplo, yo también, pues en lo que he leído, bueno, el mismo poliducto Pozos Colorado Galán, que realmente tiene una capacidad de 180,000 barriles día, y las necesidades del interior del país son de 230,000, Pedro me podrá decir mejor que yo esto, 230,000 barriles día. O sea, claramente si algo ocurre en el tema de la refinería de Barranca, y Dios quiera que no sea así, pues realmente es una situación que estamos muy dependiendo de un solo puerto y de un solo poliducto. Nosotros también deberíamos tener otra opción distinta desde Coveñas hacia Sebastopol, por ejemplo. Pero es verdad que yo quisiera que de pronto Héctor, que conoces mejor que yo el tema, de pronto sea el que hable del tema. Héctor, no hay nada que hacer, te toca hablar. Dale adelante, Héctor, por favor. Gracias, Mauri. Efectivamente, conociendo esa vulnerabilidad en la internación de combustibles y conociendo el impacto que eso puede generar sobre el transporte y la economía en general, nosotros hemos venido diseñando un proyecto que se lo hemos presentado al Ministerio para poder hacer la internación de combustibles como puerto alterno por Coveñas, reconvertir un oleoducto, la línea de 16 pulgadas que va entre Ayacucho y Coveñas, reconvertirla a poliducto y llegar con ese combustible hasta Ayacucho. De ahí hacer un ducto entre Ayacucho y Barrancabermeja y conectarlo con el sistema que lleva combustibles hacia Sebastopol, fundamentalmente, y Puerto Salgar. Eso nos permitiría generar un puerto alterno, disminuir la vulnerabilidad en la internación de combustibles para el país y generar una opción adicional para poder desarrollar una dinámica de internación que esté al ritmo de las tasas de crecimiento que vemos nosotros en materia de combustible en el país. Entonces, si hay un proyecto, Amaury, ya lo hemos presentado al Ministerio, estamos esperando la definición por parte del Ministerio y la asignación eventualmente de la UDME para poderlo desarrollar en los próximos años. Es muy importante y estratégico para el país esta iniciativa. José Carlos, yo no quiero que cerremos esto sin escuchar tu opinión, pero además, si puedes también rematar con tu opinión respecto de lo que tú crees que puede hacerse para mejorar aún más la regulación, en los dos temas, por favor. Yo diría que debía haber, bueno, aquí conocedor de la infraestructura de poliductos, pues Héctor, que lo acabó de manifestar,
este tipo de inversiones son, ya lo decía Mauri, para garantizar el almacenamiento estratégico o la capacidad de respuesta estratégica del país, serían más de 2.000 millones de dólares, en los cuales la sola parte esta del poliducto es 50%, o sea, más de 1.000 millones de dólares son la ampliación de cualquiera de estos tramos de Coveñas a Ayacucho, Sebastopol, y esas son inversiones pues que se escapan a la parte del alcance de nosotros como mayoristas, y aquí te hablo pues del rol como mayorista, y en el rol como mayorista nos correspondería la parte de estar preparados para una infraestructura de almacenamiento. Nosotros vemos muy factible que alrededor de las plantas existentes se amplíe la capacidad de almacenamiento y sirvan como nodos auxiliares. Pero eso es una parte muy pequeña de la necesidad. Eso costaría como 500 millones de dólares comparado contra los 2.000, es una cuarta parte, no constituye la diferencia en lo que requiere el país como infraestructura. Y no he hablado siquiera de los puertos y la capacidad, ya lo mencionaba Mauri. Pozos Colorados no puede ser la única alternativa, tendría que ser Cartagena, y entonces para que Cartagena sea una alternativa tendría que estar conectado con Coveñas y Coveñas con Sebastopol, y esas son inversiones muy grandes. Allí, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, quisiera pues dejar como un último mensaje. Nosotros tenemos como referente y como inventario estratégico los países donde estamos. Nosotros como Terpel estamos en Panamá, en Ecuador, en Perú, y por supuesto nuestra casa matriz que está en Chile, y que tienen como referente ellos de almacenamientos estratégicos. De pronto aquí en Colombia estamos pensando en que sería del orden de 21 a 25 días, que son bien costosos, pero por ejemplo pongo de referente a Panamá. Panamá, que no es un país que tenga refinación, no tiene refinación, tiene sí muy buenos puertos de importación, tiene 7 días de reserva estratégica. Y en todos bueno, yo tengo 14 años de estar en Terpel, nunca he visto que haya esa reserva estratégica, y está allí como respaldo en caso de cualquier falla en el abastecimiento del país. Y 7 días son suficientes, 7 días para un país como Panamá, deberían ser suficientes también para Colombia. Eso para ir de la mano del comentario que daría Mauri, que sería muy costoso, del orden de 200 pesos por galón, pensar en una infraestructura de 25 días y en la ampliación de la infraestructura de todo lo que se necesita para poder abastecer al país en caso de una contingencia. Esos 200 pesos hoy, ¿de dónde saldrían? Imagínate el impacto que tendría eso en un país tan golpeado después de todo lo que nos está ocurriendo. Sí, pues sí, para pensarlo, tienes toda razón. Ya a mí me gustaría volver a un tema que tocó José Carlos ahora, y que está íntimamente relacionado con la realidad de las situaciones que estamos viviendo con los bloqueos. Bueno, no solamente con los bloqueos, que de todas, alguna manera nos ha afectado, o porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido, porque lo hemos sufrido, sino también por todo este último año tan complejo. Enfrenté estas dos realidades, el año tan complejo y los bloqueos que estamos viviendo y que no sabemos hasta dónde se van a extender. Me gustaría escucharlos sobre cómo se ha comportado desde la visión que ustedes tienen la infraestructura en la actual situación, para precisar aún más lo que nos habló José Carlos. No sé si de pronto a Mauri nos pueda dar una opinión. Bueno, yo creo que el tema ha sido, claramente nos ha demostrado la vulnerabilidad, yo diría, desde el año pasado para acá, Nicolás. O sea, realmente si uno analiza la historia, con excepciones de algunos punticos que recuerdo, quizás cuando estaba en otra mayorista, recuerdo puntualmente donde tuvimos un problema de suministro jet para Bogotá, que casi, mejor dicho, se paraliza el aeropuerto. Recuerdo muy bien eso, nos puso, bueno, bastante a sufrir en ese momento, pero terminábamos resolviendo el tema porque de algún lado llegaba el combustible, ¿sí?
Entonces digamos que esa necesidad o esa vulnerabilidad no, pues sí, eran puntuales, pero se solucionaban. Pero es que desde el año pasado, a raíz de precisamente de la caída totalmente inesperada de una demanda, totalmente inesperada, pues lo que, y Pedro aquí sabe muy bien lo que sufrimos, ¿dónde vamos a meter estos combustibles? ¿Sí? ¿Dónde los vamos a meter? La refinería prendida, funcionando muy bien y no había dónde, no había a nivel mundial almacenamiento. Y eso que hay muchos países que sí están preparados desde el punto de vista de almacenamiento estratégico. Colombia todavía tiene mucho que hacer en eso, pero otros países que estaban preparados también quedaron sin lámina, donde guardar los productos. O sea, era increíble. Eso es algo fuera de contexto, por supuesto, es una cosa que esperamos no vuelva a ocurrir, pero ya mostró una vulnerabilidad. Dos, el tema de que lo que nos está pasando a raíz de los paros, lo que comentaba José Carlos. O sea, nosotros tuvimos un problema grave en nuestras plantas en el sur del país, porque los carrotanques no podían llegar a las plantas a retirar el combustible, pero el combustible estaba llegando por las tuberías, ¿sí? Y entonces, casi que se podía, o sea, estábamos en un proceso terrible sin poder evacuar los productos y los productos llegando, ¿sí? Entonces, todo eso te hace ver que esto hay que definitivamente hacer algo. Hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, tú preguntabas cómo acelerar la regulación. Hay un tema y es que una de las propuestas que hace la Agencia Internacional de Energía es crear una Agencia Nacional de Abastecimiento Estratégico, que básicamente empieza a dar claras luces de cómo se debe manejar esto, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer algo ya. Gracias. A mí me gustaría escuchar a Héctor. No sé qué opinión tienes tú, Héctor, de todo lo que nos ha dicho Amaury. Sí, yo creo que cuando uno mira el efecto de la disminución abrupta de la demanda en toda la cadena integrada, sin duda hay un efecto que impacta la totalidad de los agentes. Y lo que vemos ahorita tenemos unos problemas de retiro, ya lo han mencionado Amaury y José Carlos, por las dificultades de movilizar vía terrestres hacia las estaciones no interconectadas este combustible. ¿Y esto qué genera? Un incremento importante en los inventarios en las estaciones finales y toda una reprogramación en los sistemas de transporte. Y eso es un ajedrez y una complejidad día a día, porque dependiendo de los retiros que se hagan en esos puntos finales, hay que programar hay que desarrollar la programación de transporte. Si no se demanda diésel y la línea está llena de diésel y se demanda gasolina, quedamos embotellados con combustible en los tubos sin poder movilizar la gasolina donde se requiera. Y eso requiere toda una lógica de coordinación y de trabajo conjunto entre todos los elementos de la cadena. Pero si nosotros no logramos retirar esos productos, en las refinerías vamos a tener afectación, porque ya no pueden cargarse con los mismos volúmenes y no pueden producir el mismo volumen de combustibles. Entonces hay todo un efecto que se ha logrado manejar por el trabajo articulado que se hace desde el punto inicial hasta el usuario final en ese plan de cómo integrar efectivamente la estrategia para poder resolver este tema de dificultades. Pero esto ha planteado unos retos importantes que nos tienen que dejar muchísimas lecciones aprendidas, porque el sistema ha demostrado unos grados de vulnerabilidad entre la demanda y las condiciones de orden público en las diferentes regiones del país. Gracias, Héctor. No sé si José o Pedro quieren agregar algo sobre el punto. Tal vez, si me permite, José, Pedro, claro. Yo simplemente, Nicolás, mira, yo creo que lo han dicho todos mis compañeros y colegas del panel, pero yo creo que en estas circunstancias es donde se ve claramente que el trabajo colaborativo, la coordinación con todos los agentes de la cadena es fundamental, porque esto es una cadena de valor. Esto comienza donde se produce y termina pues en todos los sitios de consumo del país.
y realmente ha habido pues muchos retos, como lo mencionan ustedes, pero también yo quiero decir que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo que hemos tenido en todos los agentes de la cadena, incluido el ministerio, y a la cabeza del ministerio, porque el ministerio ha liderado muchísimos de estos esfuerzos, hemos logrado sortear esto que realmente no es la situación normal que se presenta, es totalmente lo opuesto. Lo que normalmente tenemos a veces es como hay tanta demanda que no podemos dar abasto con la demanda, ¿sí? Y tenemos que importar, y tenemos que, o cuando tenemos un mantenimiento mayor en una de las unidades de la refinería, pues tenemos que programar eso y hacer una planeación muy grande precisamente porque tenemos que importar y tenemos que almacenar en ciertos puntos estratégicos. Entonces tenemos que coordinar con toda la cadena, que es lo normal que se presenta en la operación de un sistema de estas dimensiones. Pero lo que está sucediendo en el país es totalmente atípico, pero de nuevo, pues yo quiero reconocer todo ese liderazgo que ha habido por parte del ministerio y por parte de todas las compañías que participan en esta cadena de valor, porque sin todo ese trabajo colaborativo y ese trabajo en equipo hubiera sido imposible pues manejar la situación que hemos venido manejando y ya por un tiempo prolongado y que no sabemos cuándo esto va a tener solución. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, José. No sé si Pedro nos puede agregar algo sobre este mismo tema de cómo incrementar los niveles de almacenamiento y hacer que el abastecimiento sea realmente ininterrumpido. Más que eso, Nicolás, yo me permitiría agregar lo siguiente. Si no se resuelve esto de la estabilidad en los movimientos por carretera, todo lo que nosotros estamos pensando como plan de almacenamiento estratégico, de aumentar las capacidades de almacenamiento, queda totalmente sin validez. Y te pongo un ejemplo. Nosotros hemos estado desde siempre buscando cómo establecer una planta de abastecimiento en un departamento como Nariño, que tiene todas las posibilidades primeras de quedar desabastecidos ante un bloqueo de la carretera panamericana. Y entonces hemos buscado dónde construimos una planta. La hacemos en Pasto, la hacemos en Tumaco. Buscamos y establecemos un tipo de almacenamiento que nos pueda servir para si hay un bloqueo en la carretera panamericana, por lo menos no nos quedemos secos en 4 o 5 días. Y resulta que de nada hubiera valido eso en estos momentos. ¿Por qué? Porque una planta en Tumaco no te garantiza el tránsito entre Tumaco y Pasto. O sea, hay más de 20 bloqueos en esa ruta hoy, y donde hoy está una planta que fue posible construirla por efecto del plan de ordenamiento territorial que queda en los alrededores del aeropuerto de Pasto, que queda en Chachagüí, el municipio de Chachagüí, y Pasto, ni siquiera puedes acceder porque la carretera también está bloqueada. O sea, de nada hubiera servido tener el almacenamiento estratégico si no hay la movilidad en las carreteras asegurada, y eso invalida cualquier tipo de plan. Entonces, te cuento que nos deja muy inquietos desde el punto de vista de planeación. A nosotros nos invalida los estratégicos que teníamos de largo plazo y nos obliga a pensar en otro tipo de soluciones. Entonces, no es como llamar a la desesperanza, pero sí nos cambia totalmente, como decían el chiste, cuando ya me sabía la respuesta, me cambiaron las preguntas. Así es. Muy bueno, sí. Nos faltan apenas unos 6 o 7 minutos. Me gustaría que cada uno diera un mensaje final desde su experiencia, de lo que ha vivido en estos últimos tiempos en torno de todo lo que hemos hablado, un mensaje como de recomendación, de dejarlo en el ambiente para lo que queda del foro. Entonces, no sé si de pronto podemos comenzar con Amaury. Creo que el mensaje es: no podemos quedarnos quietos, tenemos que hacer algo. Y si bien, como yo lo comenté al principio en la reflexión, Nicolás, no es fácil la decisión, porque unas inversiones de estos requieren que se te remunere de alguna manera con un cargo vía aumento del precio de los combustibles. Hay que iniciar, y se puede hacer de manera gradual. Ese es mi comentario. Muy bien. No sé si Pedro quiera también agregar algo. Gracias, Nicolás. Sí, tal vez mi mensaje para recoger todo lo que hemos puesto en la mesa y en la discusión de hoy es que definitivamente tenemos una tradición en Colombia donde tenemos
hemos sabido sortear muchas situaciones, tenemos infraestructura, pero también tenemos muchos cuellos de botella que tenemos que resolver y podemos optimizar los activos que hemos construido con tanto esfuerzo durante tantos años. Y para mirar hacia adelante, definitivamente coincido en mucho por hacer. Hay que seguir en esa discusión del almacenamiento estratégico, diferenciarlo muy bien del almacenamiento operativo. Creo que en lo operativo también hay cosas por mejorar y definitivamente pues hay que revisar ese marco regulatorio hacia adelante y modernizar nuestra forma de hacer las cosas pensando precisamente en esa transición energética, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos, nos enfrentamos frente a esa transición? Pues porque hacer inversiones gigantescas pensando en que esto va a seguir creciendo, pues esto va a llegar a un plató, se va a estabilizar y hay que prepararse para eso. Entonces creo que hay muchos elementos cambiantes hoy en día que hay que tener en cuenta, pero definitivamente eso lo podemos lograr con un buen diálogo y con un liderazgo pues, por parte de las autoridades en esta materia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Héctor, por favor, tu opinión. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer un reconocimiento al esfuerzo que hace el Ministerio de Minas y Energía en cabeza del ministro y su equipo de trabajo. Uno lo ve todos los días desbloqueando vías, desbloqueando, habilitando corredores y todo lo demás. Y eso significa que hay un relacionamiento institucional que es muy fuerte el que hay que desarrollar para que de manera conjunta logremos superar esas dificultades del territorio y de la región en general. Yo creo que ese tema a nosotros nos toca desdoblarnos frente a cómo poder desarrollar esos diálogos locales, territoriales, y poder ayudar al gobierno mismo en las discusiones que se dan alrededor de muchas problemáticas, pero creo que aquí hay un mensaje de articulación importante y algo que tendremos que fortalecer y desarrollar a través de nuestro relacionamiento en los territorios igualmente. Muchísimas gracias, Héctor. Y José, por favor, danos tu opinión de cierre. Gracias. Yo diría que como opinión de cierre es hacer lo que ustedes están haciendo en este panel, es compartir el análisis y va muy de la mano de lo que acaba de comentar Héctor. En muchos casos se trabaja desde diferentes ópticas para tratar de resolver el mismo problema, pero cada quien va hacia su lado y yo creo que se gana mucho en compartir el análisis para buscar la solución que beneficie a todos. Ese sería mi mensaje de cierre. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, José. Bueno, ya veo que se nos acabó el tiempo. Debo cerrar este panel, pero por supuesto dándole las gracias a nuestros panelistas por su tiempo, por su empeño, por sus valiosos aportes a la discusión, por ponernos a pensar y dejarnos tareas. La verdad es que hay que dar unas tareas aquí que hay que enfrentar. Seguramente de pronto en lo que queda del foro podremos encontrar otras respuestas. Pero también quiero agradecerles a ustedes los que nos acompañaron desde sus oficinas, en sus casas, en sus lugares de trabajo, y pedirles que continúen conectados, que seguiremos con la programación regular de Colombia Genera. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aportes.